La oscuridad había comenzado a caer sobre la pequeña y remota aldea donde se hallaba la iglesia en la que Emily Rose había enfrentado al mismo demonio. Tras la muerte de la joven, una sensación de inquietud se extendió como una neblina sombría sobre el lugar. Nadie hablaba de lo sucedido, como si mencionar su nombre fuera invocar la misma oscuridad que la poseyó. Sin embargo, para algunos, el misterio no había sido resuelto. El padre Ortega, el sacerdote que había asistido al exorcismo, estaba atormentado. Las noches pasaban sin descanso, y el eco de los gritos de Emily resonaba en su cabeza como una tortura constante. La mirada de la joven lo perseguía en sus sueños, esos ojos llenos de una agonía inexplicable y un odio profundo. Había algo que no lograba entender, algo que no coincidía con los rituales que había aprendido y practicado. Una noche, decidió regresar a la iglesia, convencido de que había dejado algo sin descubrir, una pieza del rompecabezas que daría sentido a todo. Caminó lentamente hasta el altar donde Emily había sido sujetada durante el ritual. Miró el sitio donde había gritado, donde su cuerpo había adoptado posturas imposibles y donde había hablado en lenguas antiguas y desconocidas. Al acercarse, notó algo extraño en el suelo de piedra. Al inclinarse, vio que unas marcas habían sido grabadas, apenas visibles bajo el polvo. Eran símbolos antiguos, desconocidos para él, pero parecían formar una oración o tal vez un llamado. Al tocar uno de los símbolos, sintió un frío intenso que le recorrió la mano hasta el hombro. Retrocedió, asustado, pero sus pies se quedaron pegados al suelo, como si el lugar mismo lo estuviera atrapando. De repente, un ruido profundo y desgarrador resonó en el templo, como si alguien rasgara los cimientos de la iglesia desde sus entrañas. El padre Ortega miró a su alrededor, y su vista se detuvo en la figura de una joven al final del pasillo. La reconoció al instante, era Emily, o al menos su figura. Se veía delgada y pálida, y sus ojos brillaban con un fulgor oscuro. Lentamente, se acercó a él, y su boca se abrió, dejando escapar una voz múltiple, profunda y gutural, que no pertenecía a este mundo. No hemos terminado, padre. Aún estamos aquí. El sacerdote, temblando, tomó su rosario y comenzó a recitar una oración, pero su voz se quebraba con cada palabra. La figura de Emily comenzó a distorsionarse, su piel se estiraba y rompía como una tela gastada, revelando en su interior rostros horribles, rostros de otras personas que parecían atrapadas en una tortura eterna. ¿Quiénes son ustedes?, logró balbucear el padre Ortega. Los rostros comenzaron a hablar, todos a la vez, cada voz más desesperada que la anterior, rogando, gritando, llorando. Eran almas condenadas, almas que Emily había llevado consigo al más allá, pero que ahora volvían para cobrar algo que aún les pertenecía. No es suficiente, queremos la verdad. En un instante, el padre Ortega recordó las últimas palabras que Emily había dicho antes de morir, palabras que había tratado de olvidar: ellos no me dejan ir porque no creen. La frase, que en su momento parecía incoherente, cobró un nuevo significado. Los demonios habían encontrado una grieta en la fe de todos, y ahora la utilizaban como puerta para regresar. El padre Ortega sabía que debía confrontar la verdad. Con un temblor de desesperación, corrió hasta los archivos de la iglesia, buscando cualquier documento sobre el exorcismo de Emily. Encontró un diario, un libro viejo que el sacerdote anterior había llevado durante los primeros intentos de exorcismo. En él, con una caligrafía temblorosa, estaban anotadas las palabras exactas que Emily había pronunciado bajo la posesión. Había frases en latín, nombres antiguos que la humanidad había olvidado, y una palabra final, subrayada en el texto: Libertatem. Los gritos resonaron otra vez, y las luces de la iglesia comenzaron a parpadear, iluminando y apagando los rostros angustiados de aquellas almas atrapadas. El padre Ortega, con el diario en las manos y el terror en los ojos, finalmente entendió. Emily no solo había sido víctima del mal, había sido sacrificada.
usada como portal para que algo más antiguo y oscuro lograra entrar en este mundo. Se oyó un último grito, y el padre Ortega cayó de rodillas, abrumado por el peso de la revelación. En la penumbra de la iglesia, el eco de un rezo olvidado comenzó a resonar, y en un susurro, la voz de Emily le advirtió: «Aún no ha terminado».